Qué gusto que continúen con nosotros a través de TSI. Bienvenidos al Banquillo con un tema muy interesante, sobre todo dirigido a los padres de familia. Vean ustedes que las últimas estadísticas indican de que los hondureños más vulnerables son especialmente los menores de 18 años, expuestos a la trata de personas. Vemos a diario reportes de las autoridades de asesinatos que involucran a nuestros menores de edad. Y es por eso que vamos a compartir este día con invitados que están con nosotros aquí en el set de Al Banquillo. Para mí es un gusto saludar a Migdonia Ayestas. Ella es la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De igual forma, la doctora Isis Romero, psicóloga y terapeuta de pareja y familia. Y nos acompaña también el abogado Salatiel Ramírez, de la Unidad contra la Trata de Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas, para analizar qué es lo que está sucediendo en el país. Y no es un tema de ahorita. Sabemos que hemos estado experimentando algunas informaciones y sobre todo algún trabajo que se ha tratado de hacer desde el gobierno central para poder bajar estos índices. ¿Por qué? ¿Por qué se involucra a tanto menor de edad en la criminalidad, en la trata de personas? Pero bueno, aquí están los expertos para que hablemos con ellos. Migdonia, ¿qué tal? Un gusto saludarla. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a este programa y sin duda es una preocupación la niñez y la juventud. El rostro de la violencia en Honduras son niños y niñas menores de 18 años. Y esto se vuelve un problema porque si ampliamos ese rango etario y llegamos hasta los jóvenes a los 29 años, el promedio de las violencias que sufren es más o menos un 45%. Y esto es grave porque estamos hablando del presente, pero también del futuro de nuestro país. Estos jóvenes que están construyendo una vida, que están trabajando, que están estudiando, que se esfuerzan y que están siendo vinculados a muchas de las actividades ilícitas que le afectan y muchas veces no es porque quiere, sino porque son reclutados, porque el contexto de vulnerabilidad donde estas niñas, niños, jóvenes viven da pie o es caldo de cultivo para el involucramiento en actividades ilícitas. Sin duda es un análisis que tenemos que avanzar hasta que son los factores de riesgo que tienen estos niños, pero además el hecho de que hay factores estructurales que propician, que promueven esta violencia también es cierto, porque la pobreza, la extrema pobreza, el acceso a una educación de calidad, que los niños vayan a la escuela, que los jóvenes vayan al colegio, pero además una educación, una salud que permita tener los medicamentos básicos adecuados a la familia, porque este es un país pobre que necesita mejor atención en todos los ámbitos y sobre todo en esos factores estructurales que promueven la violencia y la criminalidad en el país. La licenciada Ayestas, doctora, habla de la pobreza y de igual forma de desintegración familiar. Son algunos de los fenómenos que se ven involucrados para que los menores de edad sean objeto de la trata de personas. Gracias por acompañarnos, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches a los invitados. Definitivamente este es un tema tan importante que nos va a permitir concienciar a la población en general. No hay un solo grupo al que le interese lo que esta noche se va a abordar. Creo que desde hace décadas para acá hemos estado viendo un alarmante deterioro de la familia. Y esto nos está dejando graves consecuencias en la niñez, en la adolescencia y bueno, también en la sociedad en términos generales. Hay situaciones que están en nuestras manos como padres de familia, abordar, ser conscientes de ello. El problema es que pensamos que no podemos hacer nada, Cristian. Yo creo que el peor riesgo que tiene la sociedad actualmente es la indiferencia, el creer que como esto no me afecta directamente a mí, no me interesa o no tengo nada que hacer. Todos debemos involucrarnos y la mejor forma de involucrarnos es educarnos, conocer un poquito cómo están las estadísticas y como mencionaba la licenciada Ayestas, pues ver cuáles son las causas y atacar las causas, no únicamente centrarnos en el problema, sino qué soluciones podemos ofrecer para mitigar los efectos del deterioro de la familia y de la sociedad que estamos viendo con nuestros niños y adolescentes. Abogado, y la
hay una cantidad significativa de casos de investigación relacionados a estos temas en el caso del Ministerio Público. Buenas noches, licenciados, y a todo su auditorio. Es un gusto estar hoy, esta noche, en este lugar para poder compartir este tema tan importante, tan sensible también para la población y exclusivamente para la niñez vulnerable, en el sentido de que sí hay muchos casos en el Ministerio Público, más que todo en los casos de lo que es la elaboración y utilización de lo que es la pornografía infantil y asimismo los delitos contra la trata de personas. Nosotros nos estamos viendo desde la perspectiva de resolución de casos y si hay muchos casos y de igual forma también así tenemos muchos resultados positivos en relación a combatir este flagelo que tanto daño hace a la niñez hondureña. Es una red que se encarga de buscar a las víctimas, y en este caso los menores de edad. De recordar que como estos delitos que nosotros manejamos, como ser la trata de personas, la pornografía infantil, en este caso la elaboración y utilización de pornografía infantil, son delitos transnacionales. Exclusivamente sí hay en muchos casos redes encargadas de poder realizar, como se llama, tanto el reclutamiento, como lo decían nuestros compañeros, reclutamiento, y de igual forma la captación y el traslado y la acogida para poder hacer la comisión de los delitos de trata, como en varias finalidades, como la trata con fines de explotación sexual, comercial, trata con fines de reclutamiento para la comisión de delitos y los delitos, como le he dicho, de elaboración y utilización de pornografía infantil. Solo quisiera, como en este espacio, poder aclarar los conceptos. En este caso, el concepto de pornografía infantil, ya las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas ya ha establecido que efectivamente ya no se le debe llamar o tener ese concepto como lo tenemos en la población y lo conocemos, sino que se debe decir material de abuso sexual infantil. El escenario que le llama la atención a estas redes son ciudades metrópolis o ciudades turísticas. No tiene un lugar para la comisión de estos delitos. Podemos decir que está en la clase baja, clase alta, media, en todas las esferas de la población hay delitos de trata de personas y de lo que es la elaboración y utilización de material de abuso sexual infantil. Midonia, algunos diferentes sectores de la sociedad coinciden en que son atrapados por estas bandas criminales. Sin embargo, también otros piensan de que ellos nacen en el barrio o colonia y se acostumbran a convivir con este tipo de personas y caen en las garras prácticamente de los que se dedican a la trata de personas. Al final no hay ningún argumento que pueda llevar a que ellos sean víctimas del crimen organizado, porque también es el crimen organizado. Mire, hay que entender en primer lugar una cosa que debemos aseverar, y es que la violencia es un comportamiento que se aprende, no nacemos violentos. Y por lo tanto, el contexto en que la niñez y la juventud vive es parte de lo que va aprendiendo y va involucrándose. El joven no por sí solo, o la niña, o el niño, por sí solo va a decir quiero ser parte, sino más bien que esas redes lo están involucrando, lo están convenciendo. Y mire, a las mujeres hasta las enamoran, se casan con ellas, forman una pareja para ser parte de esas redes de trata. Ya hemos visto experiencias en México, por ejemplo, de estos casos. Pero en Honduras muchas mujeres se ven involucradas precisamente, y niñas, precisamente por ese falso enamoramiento y la sumisión que hacen que los hombres las dominen a tal grado de que puedan ser parte de estas actividades ilícitas. Y esto es grave en el país, porque muchas veces nosotros estamos a años luz de la tecnología. Los jóvenes usan esa tecnología que o les beneficia o les afecta. Depende de la supervisión de los padres y madres de familia. Y yo comparto con la doctora Isis el hecho de que la familia lo es todo. La familia, como decía un psicólogo social salvadoreño, que la familia es el cimiento, pero también es el todo en la sociedad. Por eso es que
el trabajar con la familia es importante para que enseñe, para que supervise, para que fortalezca capacidades, porque de lo contrario son estos grupos ilícitos los que van a enseñarle las actividades ilícitas. Y que, como ya decía el fiscal, el hecho de que no solo es que va a ser trata, sino que también hay ciberdelitos que se están afectando en estos niños y niñas, y no hay manera. ¿Y por qué? Porque en Honduras, como no los hemos educado ni siquiera para el uso del Internet y las redes sociales, entonces creen que su mundo está en las redes sociales. A mí me parece cuando nosotros mirábamos El Otro Yo, el doctor Merengue, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa caricatura? Sí. Como que se salen de su personalidad y se van al mundo de las redes sociales y creen que ahí es donde existen. Y eso es lo que hay que enseñarle, porque lo que nos hace falta en la familia es el amor, el cuidado, el respeto, esos valores que debemos enseñar para que ellos tengan la confianza y no se vayan a un otro mundo a entender que ellos son importantes cuando deben ser importantes para nuestra sociedad, pero sobre todo para nuestra familia. Hay una expresión, doctora, nunca, siempre la recuerdo, la mantengo viva, del padre Ovidio Rodríguez, a quien enviamos un saludo. No pongan televisores en el comedor, que no haya televisores en la recámara, porque son partes de la casa que es para compartir, para estar en familia. Ahora, lo que decía la licenciada Yestas, los jóvenes ahora a encerrarse con los dispositivos, celular, tableta, iPad, lo que sea, etc. Esto también perjudica, porque no sabemos quiénes están detrás de estas redes, que ya nos va a explicar también el fiscal, claro, que detrás de estas redes podemos tener un control hasta cierto punto, pero no sabemos en realidad con quién están conversando nuestros hijos, menores de edad, ojo, ¿verdad? Porque ahora hasta niños de 3, 4, 5 años, le digo en mi caso, manejan mejor esos dispositivos que uno mismo. Entonces, se ha incrementado este caso, llegan a su consultorio exponiéndole que no hayan cómo sacar a los jóvenes de los cuartos con esos dispositivos. Mire, Cristian, mientras escuchaba la exposición del fiscal que hablaba acerca de el abuso sexual, que se trafica con el abuso sexual infantil, pensaríamos que son niños que los reclutan, graban el material y luego eso se distribuye. No es así. Hay crímenes como el grooming, por ejemplo, del que hablaba la licenciada Yestas, que son niñas de 8, 9, 10 años que están coqueteando con otro niño de su edad, entre comillas, pero son pedófilos que disfrazan el perfil. Tengo un caso particularmente ahorita de una niña de 8 años. Platicaba con un niño de 12 años, decía ella, hizo intercambio de imágenes sexuales, de material sexual, el sexting, el famoso sexting, y resultó ser que la persona que había detrás de todo esto era un amigo de la familia, era un amigo del padre, reclutó todo el material porque la criatura se grabó, la criatura hizo muchas cosas en su inocencia y eso se subió al portal. Claro que el Ministerio Público, debo reconocerlo, tiene, y es importante que el fiscal aclare para que aquellos padres que están siendo víctimas con sus hijos de este tipo de situación sepan que en el Ministerio Público se les puede proteger, que aquí lo importante es promover la denuncia, que no crean que solo a ustedes les está pasando o que es una situación tan bochornosa que no hay nada que hacer. Dañan la niñez, dañan la juventud. Una criaturita de 8 o 9 años que está en el portal de pornografía, ¿cómo bajar ese contenido? Pero lo que llama poderosamente la atención también, ¿qué está pasando con los papás? ¿En qué cabeza cabe que una criaturita de 5 o 6 años va a tener acceso a un celular de manera ilimitada? Hay herramientas de control parental que le indican a usted cuántas son las horas de exposición de pantalla que su hijo debería tener, a qué tipo de páginas él está teniendo acceso. Tienen que saber que el efecto de una criatura expuesta a la pornografía a tan temprana edad es catastrófico para una criatura de ansiedad, depresión, ideaciones suicidas. También que estamos despertando prematuramente la sexualidad en estas criaturas. Se están iniciando cada vez más temprano sexualmente. ¿Y qué está pasando con nosotros? Hemos sido un poquito cómodos como padres de familia, y perdón que sea tan enérgica en hablarlo, pero los niños en su inocencia no saben que están siendo víctimas. Pero usted dicen como que somos padre, viejos. Nos dicen, es que usted está a la antigua, papá.
nos dice, usted tiene que tener una mente más libre. El problema de esto es que hemos perdido la autoridad de padres. Totalmente. Ahí está básicamente. Se nos olvida que el adulto somos nosotros, el padre y la madre de familia, y que él debe aprender a obedecer. Por eso los derechos del niño son claros y hay que ver el interés superior del niño. Y el interés superior no es tener una tablet y un iPad, es asistir, es proveerle todas las condiciones necesarias para que tenga una educación de calidad. Por eso es que tenemos que hacer antítesis. Otra de las cosas que uno dice, es que yo no tuve la oportunidad de tener un celular y ahora que puedo, eso lo doy a mi hijo. Son algunos de los errores que cometemos como padres de familia. ¿Te acuerdas que hay una canción que dice no basta comprarle todo lo que quiso comprarle el auto nuevo antes de graduarse o vivir lo que tú no has vivido? Eso hay que recordárselo, que está lindo escrito en una canción, precisamente porque necesitamos enseñarle a los hijos que deben caminar con los tiempos, no tienen que ir a la cima para pasar por la primera grada. Primero tienen que gatear y luego caminar. Y eso es lo que se nos ha olvidado como padres, porque es bien fácil, dígale, tome para que deje de molestarnos. Pero ¿qué es la consecuencia de tome y deje de molestar? Sí, es que se está ejerciendo la maternidad y la paternidad con culpa. Como estoy trabajando tanto tiempo afuera, no puedo llegar a ponerle disciplina a mi hijo, no puedo negarle algo, pero se nos olvida que nuestro rol como padres de familia no es ser amigos de nuestros hijos, sino educarlos. Se vulneran los derechos de un niño cuando no hay una autoridad que supervise. Hemos malentendido incluso el término de crianza respetuosa con permisividad absoluta y con negligencia. Entonces, es importante tomar nuevamente el control, en donde papá y mamá eran autoridad y respeto en casa. Hoy en día tenemos que ser cool y permitirle todo para que no se nos traumaticen. Eso no es cierto. Ese es asumir un rol muy cómodo como mamá y como papá. A nosotros se nos otorga ese don, se nos otorga una criaturita para formar y hacer individuos funcionales para la sociedad. Y sobre todo en las condiciones que nos encontramos en este momento, debido a la crisis económica, tenemos que salir ambos padres a trabajar y prácticamente se crían nuestros hijos con las personas que también forman parte de nuestra familia y que se dedican a cuidarlos. Bueno, ¿quiénes están detrás de estas redes y las investigaciones? ¿Qué dicen hasta el momento? Vamos a regresar después de la pausa con el abogado Salatiel Ramírez, quien también es de la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual, Comercial y Tráfico de Personas del Ministerio Público. Ya regresamos. Hemos visto en los últimos años casos mediáticos que, bueno, hasta el momento continúan en los medios de comunicación y de hecho en el Ministerio Público están en investigación, sobre todo, bueno, el caso de Roatán, ciudadanos norteamericanos. Mira, que no solo hablamos, por eso el abogado decía, igual Mick Donnie y la doctora Isis, hablaban de esta red transnacional. O sea, no estamos hablando de que estos que se dedican a la trata de personas están aquí en Honduras. No, están afuera y vienen al país. Y muchas veces a engañar a nuestros menores de edad, también por la situación económica en la que viven. En el caso de Roatán, vean ustedes que viene un norteamericano, viene un gringo, como lo conocemos nosotros, con dólares, y se aprovecha la necesidad de los menores de edad. ¿Cómo avanzan todo este tipo de investigaciones, fiscal? Que bueno, hay muchos casos mediáticos también que siguen o se han detenido las investigaciones. Bueno, como usted decía, casos de gringos tenemos varios. Como usted dice, se operativizaron varios casos en la isla de Roatán, no solo de ¿cómo se llama?, de los gringos que están siendo procesados en este caso, como lo decía usted, sino que de otros, también de otras personas y que vienen a hacer turismo sexual, que ese es otro punto que por la vulnerabilidad de la zona y de la situación económica en la que viven las personas también en el lugar, se ha visto algo como cultural, el hecho de que venir a la isla, tener relaciones sexuales y nos vemos. Eso pasa constantemente en esos sectores por la situación, más que todo económica. Y como decía usted, ¿quiénes están detrás de este tipo de organizaciones? Muchas veces los delitos que nosotros miramos ahí están dentro de la gente más de confianza. Los familiares. Este caso, familiares, exactamente. Las gentes allegadas, amigos, primos, sobrinos, desde ahí se empiezan a hacer los abusos sexuales y muchas veces las violaciones a este tipo de ¿cómo se llama?, de abuso sexual que se le hace a los menores, como le decía la licenciada Isis, quien es especialista más que todo en tratar de hacer
esta situación de tratamiento secundario de las víctimas, porque eso es lo que hace, secundario más que todo, y viendo la circunstancia que ella manifestaba, que un pariente cercano o un amigo cercano a la familia estaba realizando abusos sexuales de una niña. Eso nosotros lo miramos a diario y la experiencia nos lleva y nos dice que efectivamente las personas más allegadas son las que hacen la comisión de este tipo de delitos de abuso sexual infantil. Y en la región también, ¿cómo se llama? En la región ísmica, en las islas de Honduras y en el Flota del Turismo, allí hay otro tipo de autores, como le decíamos nosotros, son extranjeros que vienen a tener favores sexuales a través de a cambio de una remuneración sexual. El Ministerio Público, en ese sentido, ha hecho varios operativos, de los cuales se ha hecho el rescate de varias víctimas. Hubo un caso en Roatán, donde se rescataron 39 víctimas, entre ellas 6 o 7 menores de edad y 37 adultas, de las cuales, ¿cómo se llama?, estaban involucrados varias personas también de la isla y extranjeros para la prestación de un servicio en caso, este caso era un caso de trata de personas con la finalidad de explotación sexual comercial. Bueno, sí, han habido hasta centros que se dedican a cuidar menores, en donde el Ministerio Público también ha encontrado que hay abuso a los que se encuentran en condición vulnerable. Bueno, hasta el día de hoy sí he sabido que hay, no he tenido la experiencia, pero sí he tenido conocimiento por parte de algunos compañeros que han llevado este tipo de casos, que efectivamente también no hay, el punto aquí es en quién confiar, en quién. Y otro punto importante es nosotros de padre, ¿qué hacemos? Como lo decía la psicóloga y como lo decía la licenciada, es qué hacemos nosotros como padres al darle un dispositivo a nuestros hijos sin un control de este tipo de circunstancias. Entonces vemos que cada día esta situación se va empeorando en relación a los tipos de delitos que, como ser en el caso de abuso sexual infantil, que tienen una libertad excesiva y eso los lleva a la comisión de estos delitos, a ser presa fácil para la comisión de estos delitos a los menores. En este caso, doctora, cuando son rescatados, ¿qué se viene? ¿Cuál es el proceso? Porque es un impacto psicológico para aquellos que caen en esta Hay muchas secuelas, Cristian, hay muchas secuelas. Yo creo que lo importante es intervenir y no dejar a la mano de Dios, como dicen popularmente, el futuro de una criatura, porque se tienden a repetir patrones. Una persona abusada va a tener una tendencia mayor a abusar. Alguien agredido va a tender a agredir. No estoy diciendo que esto sea una sentencia, pero se afecta la salud física y mental de una criatura en la que hay que ayudarle a procesar el trauma, a superar la situación y a ser resilientes. Parece mentira, pero esto no sucede únicamente en niños en situación de riesgo y abandono. En la clínica, en el área clínica, puedo decirle que un alto porcentaje de adultos que acuden a terapia por ansiedad, por depresión, refieren haber tenido casos de abuso sexual durante la infancia cercano, porque es que muchas caricias de aquel tiempo no son otra cosa más que abuso sexual. El que padres expusieran a sus hijos a dormir con ellos y tener sexo en la misma cama, eso es abuso sexual. Estos adultos hoy en día dicen, yo recuerdo ver a mi mamá y a mi papá tener sexo. Yo recuerdo cuando mi papá ponía películas y me sentaba y me decía que me hiciera hombrecito para verla. O sea, la ignorancia es atrevida y no se dan cuenta hasta qué punto pueden destruir la vida de una criatura. Muchas perversiones sexuales surgen a consecuencia de traumas en la infancia no tratados. Entonces hay que trabajar tanto con el abusador, pero más allá con las víctimas. ¿Dónde están los programas que rehabiliten a criaturas víctimas de abuso sexual? Ahorita estamos asustados porque vemos un incremento alarmante en los casos de abuso sexual, pero déjeme decirle que este es un problema de años. ¿Qué se ha hecho? Nada, solo nos quejamos del problema. Pero ¿qué estamos haciendo para prevenirlo? Muchos niños actualmente están siendo víctimas de abuso sexual y no saben porque limitamos el abuso sexual a una penetración. Y no es cierto. El abuso sexual es amplísimo, reitero. Desde el momento en que le damos un dispositivo y no supervisamos, estamos vulnerando el derecho de esa criatura. No tiene el criterio y la madurez. Recordemos que más del 43% del contenido que hay en Internet corresponde a pornografía y está al alcance de un clic. O sea, usted no tiene que hacer ningún esfuerzo
para tener acceso. Y hoy con este desarrollo de la inteligencia artificial, hasta los dibujos animados están siendo utilizados para captar a los niños, que son los más vulnerables. Entonces sí creo que tenemos que saber que el abuso sexual infantil no es un problema actual, es un problema que requiere un enfoque multidisciplinario. Padres de familia, sociedad civil, el gobierno, las instituciones que son las encargadas de brindar la protección a nuestros menores. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que aquí hay una lucha de quién tiene la razón. No debería manejarse de esta forma. Preparemos al docente para que eduque, preparemos al médico para que oriente. Todos tendríamos que estar hablando un mismo idioma para poder ayudar, pero jalamos por lados diferentes. ¿Quién tiene acceso a terapia familiar? Un reducido número de la población nacional, bueno, y mundial. Sabemos que no es tan fácil, pero ¿qué estamos haciendo por estas criaturas? ¿Debería de haber un psicólogo en cada escuela? Totalmente. No lo hay. Totalmente, ¿Ah? es insólito. Fíjese que el problema yo soy profesora de primaria también, y lastimosamente, con el Estatuto del Docente, eliminaron profesiones que deberían trabajar en los centros educativos, como los psicólogos y los trabajadores sociales. Y entonces la Universidad Pedagógica se dedicó a formar profesores en orientación, profesores en no sé qué, pero ahí Consejero. es donde, por eliminar estas profesiones que son importantes, y sobre todo que en estos temas del abuso sexual, de todas las violencias que son múltiples que sufren los niños y niñas, se requiere no control y disuasión del Estado, no requiere más militares y más policías, requiere la intervención de profesionales formados con la capacidad para dar atención integral, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, trabajadores sociales, y los abogados. Los abogados. Sí, claro. No pueden salir. No pueden salir porque son los que entran en defensa de esos derechos de las niñas y las niñas. Y ahí es donde no estamos entendiendo qué pasa con un gobierno. Y puedo hacerlo lento, con el otro, y con el otro, y con los que van a venir, que no les interesa sacar de la pobreza a estos niños y niñas y darles educación de calidad, porque esa es la única forma que va a fortalecer sus capacidades para que digan no a la violencia, para que entiendan que el cuerpo es suyo y que tienen que respetarlo, para que entiendan que nadie debe jugar con su psique, porque de lo contrario estamos cada día y cada año, y nos estamos haciendo viejos además, hablando de estos temas que no se resuelven. Bueno, y que esto comienza como lo dicen, ¿sí? Me llamaba la atención lo que decía la licenciada Isi, el hecho de la variedad de abusos que hay y que nacen dentro del hogar. El hecho de haber dicho de decir que efectivamente el poner, ¿cómo se llama?, a un niño a ver material de abuso o pornografía infantil de adulto, o pornografía de adulto. Pornografía. Sí. Es el hecho, es penado por la ley. También. Sí, el hecho de poner a un niño a ver material pornográfico es penado, es un delito se llama exhibicionismo, no, provocación sexual. Está poniendo usted a ver a un niño, le está haciendo un daño. Hay al interior del país, al interior, Sí, nosotros somos del interior del país. Allá habían padres que decían, a los 18 años te llevo a un prostíbulo. A los 18 años para que te hagas hombre. Sí. Patriarcado. se Entonces, llama. igual hasta en los centros educativos. Y si a los 18 años no he tenido relaciones, tengo mis sospechas. Entonces, hasta eso se presta también para... Tal vez en entrada en vigencia del nuevo código que entró en el 2020, en el código actual que tenemos, Código Penal actual, se empezó a penalizar ese tipo de conducta, así como el hecho de los niños que entran a los centros nocturnos, a los nightclubs que decimos nosotros, donde se expone a la vista personas, ¿cómo se llama?, Mujeres desnudas. Mujeres desnudas, situaciones sexuales. Eso es penado por la ley también. Entonces, aquí va para aquellos que tienen aquellos negocios y donde se encuentran menores, está la posibilidad de poder hacer una detención en flagrancia de un delito. Ese hecho.
es que se normaliza. Yo creo que lo grave de todo esto es que se normaliza. Usted puede decir, es normal que entre un muchachito. Vea usted cómo se distorsiona, porque de que un niño entra a un nightclub o le ofrece usted contenido, está cosificando a la mujer. Desde ahí empieza la violencia, incluso hacia la mujer. Hablemos de los femicidios. Los feminicidios en el país es uno de los problemas más grandes que existe y lo seguimos viendo como normal. Pero nosotros estamos vendiendo una cultura violenta desde el momento en que facilitamos el acceso a la pornografía. ¿Qué sucede en la pornografía? Se distorsiona por completo lo que es el acto sexual saludable y aparte de eso se promueve la violencia. Se ve la violencia como el único método de comunicación. Entonces es normal que un niño cosifique a una mujer, que la trate como un objeto. ¿Cómo le vamos a pedir a un niño que respete si nosotros mismos estamos pervirtiendo su concepto? Y ahí volvemos al tema de la familia. El cosificar a la mujer, es decir, el cuerpo de la mujer es utilizado para diferentes actividades y que incluso se le mandan mensajes en esos cuerpos a otros hombres. Y que esto en los femicidios, que el odio, el desprecio, el ensañamiento con que están ocurriendo, se evidencia el trato que a esos hombres, porque en su mayoría son hombres los que lo ejecutan, a esos hombres en su familia los educaron con el poder. Es decir, usted es el que manda y si se equivoca, vuelva a mandar. Pero que además esos niños que están creciendo están viendo cómo estos hombres con esa figura de poder están ejerciéndolo contra sus mamás, es decir, la pareja de ese hombre, y que el maltrato es evidente de todas las formas, físico, psicológico, hasta sexual y patrimonial, porque a veces ni siquiera le dan de comer. Entonces, cree y va a reproducir ese patrón patriarcal cuando establezca una familia. Y por lo tanto, si no educamos en la escuela, en la familia, sobre cómo prevenir la violencia o sobre la coeducación o educación para la igualdad, que hombres y mujeres somos iguales, entonces difícilmente vamos a desarraigar esa violencia que se vive en la familia y que en las instancias socializadoras, como la iglesia, como la escuela, no están haciendo nada. Y claro, todo le estamos diciendo, profesores enseñe, pero ¿en qué momento le estamos enseñando a los profesores y a las profesoras a que aprendan sobre género, que aprendan sobre violencia, que aprendan sobre cómo establecer mecanismos alternativos a resolver conflictos para que las riñas interpersonales no sean la forma en que la gente puede decir, así es como se debe hacer? Yo soy el que mando y por lo tanto si no estás de acuerdo te mato. Y eso es uno de los problemas que no hemos resuelto. ¿Sigue ese machismo todavía? Claro. El machismo, ¿Predomina todavía? El machismo es un androcentrismo, o sea, además. que es el hombre el hombre es el que manda en la casa y si se trata de niñas, él no tiene por qué agarrar un trapeador, él es el que manda, ustedes tienen que hacer comida, lavar. Tienen que casarse. ¿Qué es lo irónico de todo eso? Que en la actualidad seguimos luchando contra el machismo, pero las mujeres están repuntando como principales proveedoras en la familia. Entonces la mujer es la principal proveedora en muchos casos, trabaja fuera de casa, llega a trabajar dentro de casa, la primera en levantarse, la última en acostarse y hay que atender al rey. Entonces, creo que tenemos que ir educándonos un poquito, conocer que el respeto a los derechos empieza desde que los conocemos, ¿verdad? Conozcamos los derechos y aprendamos a vivir en una sociedad más justa, pues esto es únicamente reflejo de las injusticias sociales que hay. Se ha vuelto famosa incluso una canción que dice, mi mujer me gobierna. Entonces, eso quisiéramos, pero lo que se busca en el tema de feminismo o de teoría de género es la educación para la igualdad. Sí. Es decir, no es que ahora abajo los hombres y arriba las mujeres, no, es que la igualdad en los valores como el respeto sea para todos y que a la mujer se le respete en su dignidad y en sus derechos humanos. Porque si lo vemos, ¿a quiénes matan más? ¿A los hombres? ¿Quiénes son los que los matan? Otros hombres. ¿A quién violan más? A las mujeres. ¿Quiénes violan más? Los hombres. Entonces ahí tenemos un problema. Los hombres en esa cultura patriarcal son las que están ejerciendo ese control y dominación
y hace desfavorables a grupos especialmente vulnerables, porque no solo es mujeres, son niñas, Así es LGTBI, personas de origen étnico, es decir, a los que consideran menos. Entonces, por lo tanto, la igualdad es hacerlos que estemos a la par, que seamos capaces de Así es. hablar y entendernos, y no sobre la sumisión y la subordinación. El respeto. Ahí eres el problema. Así es. Yo creo que la palabra clave, disculpe, fiscal, la palabra clave es respeto. No se trata de mostrar superioridad del hombre hacia la mujer o viceversa, sino de aprender a ser un equipo y sacar adelante el hogar y la familia. Creo que es el reto de todos. No, en relación a esas vulnerabilidades de derechos, tanto a la mujer como a los menores, nosotros como Ministerio Público tenemos varias campañas preventivas en las diferentes unidades especializadas, donde tratamos de capacitar, como decía la licenciada, a los maestros. Nosotros vamos a los alumnos para prevenir este tipo de acciones, los delitos que nosotros investigamos, más que todo los delitos de trata y los de explotación sexual, igual los delitos contra la mujer. Entonces, el Ministerio Público, por lo menos en este sentido, hace esas campañas de prevención para poder prevenir el delito en los diferentes delitos que nosotros investigamos en los delitos especiales. En estos comisos que se hacen, en los allanamientos que han llevado a cabo en los últimos años el Ministerio Público, en algunas casas donde han detectado aquellos que se dedican a la trata de personas, especialmente contra menores de edad, ¿cuáles son los elementos que más decomisan? Después de la pausa, seguimos conversando con nuestros invitados en Al Banquillo. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros a través de TSI en Al Banquillo. En estos allanamientos, abogado Salatiel Ramírez, fiscal del Ministerio Público que ustedes han llevado a cabo en los últimos años, ¿cuáles elementos son los que más se decomisan? ¿Computadoras, cámaras? ¿Qué tipo de elementos son los que encuentra por lo general la Fiscalía? Bueno, primeramente, cuando nosotros solicitamos un allanamiento para su ejecución, efectivamente lo hacemos con un propósito. En los casos de material de abuso sexual infantil, lo primordial que decomisamos son aquellos dispositivos de almacenamiento masivo en relación a las comunicaciones, como ser teléfonos celulares, decomisamos computadoras y USB, discos duros. ¿Y esto con qué propósito? De encontrar material de abuso sexual infantil, que en la mayor parte, cuando ya estamos dirigidos a una investigación y vamos a ejecutar un allanamiento como una diligencia para constatación de estos delitos, en la mayor parte de esos casos siempre encontramos material de abuso sexual infantil y empezamos a hacer las respectivas acusaciones. En muchos casos que ya tenemos adelantada alguna investigación, también ya solicitamos la detención de la persona para poderlo vincular a estos procesos y poder obtener, como se llama, unos resultados positivos en relación a las primeras audiencias y a un posible juicio, que en estos casos la mayor parte no se van a juicio. Tenemos esa ventaja porque al encontrar una prueba indubitada, como decimos nosotros, porque encontramos material de abuso sexual, ¿cómo se llama? Ya las personas tienden a solicitar lo que es un procedimiento abreviado, donde hay una rebaja de las penas a poder imponerse en ese momento. Y es de hacer ver también que dentro de las investigaciones que hacemos va relacionado no solo el de lo que es la elaboración y utilización de material, en este caso, o la pornografía infantil, como lo dice ya el texto en el Código Penal, también va relacionado a unos delitos conexos, como ser violaciones, otras agresiones sexuales, exhibicionismo, la provocación sexual. Hay varios delitos que van implícitos en relación a esas investigaciones que el Ministerio Público hace, por lo cual se obtienen buenos resultados en relación a la penalización de estos tipos de delitos. Como experiencia que he tenido, se obtuvo el año pasado, creo, una sentencia de 64 años a una persona por haber abusado de una hija y una vecina. Por 3 delitos de violación agravada se le acusó y por 3 delitos de pornografía, elaboración y utilización de pornografía infantil agravado y un delito de posesión para mera tenencia de material de abuso ¿Y este sexual material para qué le sirve a ellos? ¿Imágenes para vender a los menores de edad? ¿Pornografía? Hablamos de
de menores de edad, desnudos, y las venden en internet. ¿Para qué funciona? ¿Cómo funciona esto? Bueno, primeramente, muchas veces por esa parte conductual de ellos es para almacenamiento, para ellos. No hemos encontrado venta total, solo un caso. Hasta la fecha he llevado yo de una venta que efectivamente la persona almacenaba material de abuso sexual para realizar venta y bueno, ese caso está en proceso de ejecución de posible sentencia y la mayor parte lo hacen como una conducta propia. Para consumo para propio. consumo propio. Guardan el material para ellos, para estarlo viendo, ya es una conducta social, enfermiza. Ya es una parafilia. Que se podía hacer así, de esa forma, pero no, ¿cómo se llama? No para poder decir que siempre es para venta, que para poder tener un fruto, un provecho de esto, no. Muchas veces es para consumo propio, pero igual ellos le elaboran, que eso es lo que penaliza la norma jurídica, en este caso el tipo penal de lo que es elaboración y utilización de pornografía infantil, el hecho de elaborarlo, de difundirlo y para la venta. Muchas veces la mayor parte se queda en la elaboración y la difusión. Y hemos acusado a menores de edad, que ese es otro punto también. Dejando a un lado los casos mediáticos que conocemos, ¿ha subido o han bajado los índices? Han subido. ¿Han subido? Sí, con las tecnologías de la información y de la comunicación, todo ha subido. Los delitos de este tipo de delitos ha subido. Hay redes grandísimas. Como decía la licenciada, nos metemos a cualquier link en cualquier plataforma. Usted lo primero que va a ver es pornografía. Y cuando mira pornografía de adultos, ve implícita la pornografía de menores, el material de menores. Yo siempre lo he dicho, si usted tiene su pareja, en el caso de la mujer, esposo, novio, etcétera, lo que sea, y en la intimidad le pide una foto, no la quiere. Totalmente. No la quiere. Y vean ustedes que cuando les piden una foto y eso se enojan, y vean en estudiantes de colegio, de universidad, ya lo hemos visto en Honduras, hasta los despiden de sus trabajos. Y esos son los perjuicios económicos que se evidencian cuando estamos mandando material pornográfico y a veces con nuestro consentimiento, ¿no? Y las repercusiones, ya lo decía la doctora Isis, son muchas. Pero una de las cosas que se nos olvida a nosotros para enseñar a los niños y a las niñas es que les hemos dicho por siempre que los delincuentes, que los victimarios, que los que les van a hacer daño, y de los que deben desconfiar son personas horribles, orejones, que tienen entradas, la teoría del Ambrosio, que tienen entradas o sea, que son feos y realmente no lo son. Y eso hay que enseñárselos, hay que decirles quiénes son los que pueden hacerles daño, porque en principio están en su entorno familiar. Mire, cuando decía que más o menos el 88% de la violencia sexual que se comete a mujeres y niñas, quien es el agresor son personas conocidas de la víctima. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le digo yo a su hijo, a mi hija, que desconfíe de su entorno más cercano? Porque cuando yo crecí, ya tengo mis años, nos decían quédese en la casa, enciérrense y no le abran a un desconocido. Era el desconocido era el peligroso. Pero el peligroso, y más o menos en un 60% de los casos que llegan a evaluación médico-legal, a medicina forense, son personas cercanas a la víctima, que los conocen, como el caso que usted narraba del vecino. Es el primo, el tío, el abuelo, el papá, la mamá y los vecinos son los que agreden a estos niños y a estas niñas. Y ahí es donde está el problema. Tenemos que saber enseñar. Por eso es que es importante la educación sexual y reproductiva. Se nos está olvidando. Ese cuento de que a mi familia la educo yo es un cuento, porque realmente no tienen ni el interés ni la necesidad muchas veces o el deseo, que es el interés, de poder educar a sus hijos porque los dejan solos. Y no hay forma de que estos niños, sin el cuidado parental, puedan hacerlo bien. Sí. Doctora, ahora, para ser popular, para tener muchos likes en las redes sociales ahora, que está de moda en los jóvenes, ¿es necesario salir escotado
o mostrando alguna de sus partes íntimas, porque también, ojo, a ese punto, ¿verdad? Esto se ha vuelto popular en las redes sociales y muchos por esa, como dicen los chavos, por esa onda de tener varios me gustas, caen Claro. también en esta provocación de personas que están detrás de las redes. No solo los adolescentes, usted va a ver a un montón de adultos, mujeres adultas y hombres incluso, los típicos del gimnasio que casi se desnudan para gozar de un poquito de popularidad. No es más que una necesidad infinita de querer llamar la atención, de sentir validación. Esto lo que nos está reflejando es una sociedad vacía, con autoestima muy pobre, que necesito que alguien afiance en mí lo que yo soy. Hay que trabajar la seguridad y la confianza. Esto es únicamente un medidor del poco amor propio que puede tener una persona cuando puede exponerse de esa forma y esperar aquel comentario soez, vulgar, que le digan que si es buena, rica, lo que usted ve que está lleno las redes sociales. Usted pensaría que es una conducta o un comportamiento infantil porque el adolescente busca esa necesidad de pertenencia, saciar esa necesidad de pertenencia y de reafirmación. Pero vea cuántos adultos están haciendo eso también. Sí. Vea cuántas madres y padres de familia se están desnudando en las redes y le están diciendo a sus hijos que sean cuidadosos e íntegros con su comportamiento. Tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. La palabra no es en sí la que educa, sino el ejemplo. Entonces seamos el ejemplo para nuestros hijos. Intentemos promover la comunicación familiar. No dejemos que sea la escuela. La escuela va a transmitir conocimientos a nuestros hijos, pero los valores, los principios, la integridad del ser humano viene de casa. Entonces potenciemos comunicación familiar. La educación sexual no es un capricho antojadizo de los gobiernos, es una necesidad y un derecho de todos nosotros como seres humanos. Entonces, si el padre quiere ser él el que eduque al hijo, infórmese papá, infórmese mamá. Tenemos casi todos un celular y tenemos acceso al internet. Póngase a leer. La educación sexual se da de acuerdo a la edad del menor. Si usted tiene niños de 2 o 3 años, ahí se previene el abuso sexual infantil. Es ahí donde cobra importancia la educación sexual. Háblele de caricias, las que son buenas y las que no. Cuáles son las partes que nadie puede tocar. ¿Qué hacer frente a alguien que le dice cuidadito y lo hablas con tu papá o tu mamá? Detectar señales de alarma. Esa es la educación que usted debe darle a sus hijos. Y a medida que van creciendo, el adolescente, para que ustedes sepan, desde los 7, 8 años un niño ya ha sido expuesto a contenido sexual. O sea, que usted le diga, si el niño tiene un teléfono celular o un tablet, solo en su imaginario está que el niño no sabe nada. A veces nos hacen preguntas solo para probarnos, no porque no lo sepan, sino porque están probando el nivel de veracidad que nosotros como padres vamos a responder. Si un hijo pregunta, nunca lo deje con la duda, porque lo que usted no le responda, él lo va a buscar en el internet y probablemente no se lo van a dar con el amor y la responsabilidad que se lo daría el padre de familia. Correcto. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, nuestra última pausa para regresar con las conclusiones de nuestros invitados aquí en Al Banquillo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros a través de TSI en Al Banquillo. Abogado, sus conclusiones y sobre todo, ¿hay alguna línea donde se puedan comunicar para denunciar? Porque debemos de tener esta cultura de denuncia en nuestro país para que podamos deshacernos de estas bandas que se dedican a la trata de personas. Gracias, licenciado. Como que me leyó la mente en razón de que en esa línea iban mis conclusiones, en razón de poder establecer esa cultura de lo que es la denuncia y para tal situación, el Ministerio Público tiene un correo electrónico denominado, se llama trata-personas@mail.mphn y de igual forma lo pueden hacer a través de lo que es todas las oficinas del Ministerio Público a nivel nacional y local. Sin ningún temor. Sin ningún temor y de igual forma lo pueden hacer en lo que es la Policía Nacional. En todas sus oficinas donde recepcionan denuncias, se pueden hacer y de igual forma exigir efectivamente que se dé el anonimato para poder no tener ese temor de poder denunciar estos delitos que dañan tanto a la niñez y a la sociedad en general y poder también establecer y orientar, como lo decía las licenciadas hoy aquí, el hecho de educar a los padres, porque también así como se puede educar a los niños, hay que educar a los padres, que son los responsables, en este caso,
por la conducta que puedan mostrar sus hijos y también educar a los menores en relación a no poderles, ¿cómo se llama?, poner a disposición un dispositivo. Ese es un llamado de atención que uno puede hacer a los padres, es el hecho de no darle un dispositivo a un menor de edad, porque las redes, en las redes o en internet, como decimos nosotros también, se encuentra cualquier cantidad de material de abuso sexual infantil a disposición. Y una fotografía que se suba de un menor, eso no lo baja nadie. Sí. Eso ya está ahí para la eternidad, como dice uno. Entonces, que los padres sepan que efectivamente el grado de peligrosidad al darle un dispositivo a su hijo sin tener el control y el cuidado de lo que sus hijos pueden ver y de lo que ellos y con quién ellos se pueden comunicar. Porque como hay varios ejemplos que se han dado, es el hecho que no sabe con quién está hablando, no sabe quién le está pidiendo material. Muchas veces, como decía la licenciada también, que en su intervención lo dijo, es el hecho que atrás de él puede haber ¿cómo se llama? Y un perfil falso. Muchas veces se arman de perfiles falsos, que eso nos cuesta a nosotros, pero igual siempre al final siempre llegamos. Hay perfiles falsos con el propósito de poder obtener material, en este caso de las víctimas y de los niños, por lo cual los padres deben saber con quién hablan sus hijos. Doctora. Bueno, yo creo que tenemos que recordar que los tiempos cambiaron, Cristian. Ya no podemos educar a nuestros hijos como nos educaran a nosotros, porque nosotros no estábamos tan expuestos y tan vulnerados como están actualmente nuestros chicos con la tecnología, este boom, que es una herramienta valiosísima, pero muy peligrosa en manos inexpertas o en manos equivocadas. Y hacer un llamado de atención a los padres de familia, seamos padres y madres presentes. No basta con darle todo lo mejor a nuestros hijos y matarnos porque no les falte nada cuando les está haciendo falta lo más importante y es nuestra presencia. Promover la comunicación familiar, conocer con quién se relacionan nuestros hijos, qué es lo que hacen en sus tiempos libres. Muchos están siendo víctimas de acoso y de bullying y nunca se dieron cuenta sus padres. Muchos están siendo víctimas de abuso sexual y los últimos en darnos cuenta somos los padres de familia. Sé que es una responsabilidad grandísima, pero bueno, la tenemos en nuestras manos. La familia está en riesgo, así que trabajemos por ella y recordemos que es la base de la sociedad. Doña. Yo creo que una de las cosas importantes es que no naturalicemos la violencia, porque luego la invisibilizamos. Y creer que no estamos siendo víctimas es porque muchas veces las personas, y sobre todo los niños y las niñas, no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia. Los padres y madres de familia tienen la responsabilidad, en primer lugar, de ser ejemplo y de presentar o de enseñar a estos niños y niñas lo que está pasando en la sociedad. Y por lo tanto, deben ser esos padres que que les enseñan con una disciplina positiva y que han aprendido a comunicarse para poder entenderse, porque de lo contrario vamos a tener un mundo para todos divididos, como decía este libro que escribieron, y sobre todo porque les estamos enseñando que es una sociedad fragmentada y necesitamos la convivencia, necesitamos que vivan en paz y solo lo podemos hacer a través de la educación para la convivencia. Por eso es que la familia es importante. Y sobre todo, así como se trató de implementar este contenido para el contenido de género en las escuelas, también se debe implementar la educación sexual. Es importante. Suena muy fuerte que solo en el colegio, en la universidad, pero desde la escuela se puede. Es progresiva, se le enseña, en primer grado se le enseña cuáles son las partes de su cuerpo. Yo he enseñado a primero y segundo grado. Y es que ¿sabe qué pasa, Cristian? Creo que es importante que recuerden que la educación sexual no se desliga de valores. Educación sexual también es hablar de autoestima, de salud mental, de protección de uno mismo, de respeto, de autocontrol. Sí. Entonces, los padres tienen mucho miedo porque piensan que educación sexual es hablar de sexo y sexualidad es mucho más que sexo, es valores. Esos valores que están en precario hoy en día y que tenemos que rescatar. La currícula académica tendría que tener salud mental, salud sexual y promoción de la familia. Pero es que aquí tenemos la idea de que ir a un psicólogo es porque estamos locos. Sí, lamentablemente, pero eso forma parte. Es para un montón promoción de salud, cosas, es promoción de salud mental, Cristian, y de alguna manera todos estamos estresados, todos tenemos, no hay quien no tenga problemas o situaciones difíciles. Si usted
no cuida su salud mental, el deterioro de su salud física es evidente. Y otro de los temas es que creemos que el tema de la seguridad, de la violencia, solo le corresponde a militares y policías. Y nosotros las atrevidas que hablamos de seguridad, ¿no? Por mujeres además. Le corresponde a la Secretaría de Salud. Y eso es lo que se les olvida, que es interinstitucional y por lo tanto salud mental debe enseñarlo y debe promocionarlo y debe tener las atenciones adecuadas en todos los centros de salud o en todos los hospitales, la Secretaría de Salud. Así y ahí es donde nos está olvidando. Es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad y las Fuerzas Armadas que ahora están en la seguridad con la Policía Militar del Orden Público. Muy bien, bueno, Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a la doctora Isis Romero, terapeuta de jóvenes y familias, psicóloga, y de igual forma gracias al abogado Salatiel Ramírez, que es de la Unidad de Trata de Personas y Explotación Sexual del Ministerio Público. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Con permiso.